Todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, tenemos que atravesar momentos difíciles, contratiempos o reveses que hacen que nuestros planes no se cumplan. Pero aquí lo importante es la manera como reaccionamos en esas situaciones. La lección de escuela sabática de esta semana nos presenta a Dios con nosotros en esos momentos difíciles. Así que bienvenido, toma la Biblia y estudiemos juntos. Contratiempos es el título de la lección de escuela sabática para esta semana, donde vamos a explorar cómo Dios está con nosotros en medio de las dificultades, en medio de los obstáculos, para ayudarnos a nosotros a sobrepasarlos. Vamos al texto de la lección de esta semana que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 al 5, y dice así: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Todos los seres humanos tenemos que pasar por momentos difíciles, por pruebas. Hay tormentas en la vida, tanto de jóvenes como de adultos, como de ancianos. Pero debemos recordar que Dios siempre está a nuestro lado. Dios no nos deja solo. La palabra dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de la historia. Así que, apreciado amigo y apreciado hermano, la lección de escuela sabática de esta semana nos presenta a nosotros esta lección o esta enseñanza tan importante, y es que Dios está con nosotros, como lo dicen los salmos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Pero esta semana vamos a estar estudiando en cuanto a nuestras reacciones, cómo son nuestras respuestas. Y esa es la pregunta de toda la semana. ¿Cuál es nuestra respuesta cuando llegan las tormentas de la vida o cuando tenemos ciertos contratiempos en nuestra relación con Dios? ¿Bajamos la cabeza? ¿Culpamos a Dios? ¿Nos desesperamos? ¿Buscamos otras salidas? Pues la lección de escuela sabática nos va a presentar a nosotros esta semana, a través de la Biblia, las mejores reacciones que nosotros podemos tener. Pero también nos ilustra a nosotros a través de varios personajes bíblicos que reaccionaron de manera correcta a las pruebas. Pero también nos muestra otros que tuvieron unas respuestas que no fueron las mejores. Así que bienvenido y que el Señor nos dirija en esta semana. Las tormentas de la vida. Y la lección de esta semana nos habla sobre los discípulos y Jesús, cómo se subieron a un barco y tuvieron que enfrentar una de las tormentas más difíciles que estos hombres habían tenido que soportar. Recuerda que varios de ellos habían sido pescadores, no era la primera vez que estaban enfrentando una tormenta. Sin embargo, lo curioso de este relato que se encuentra en el Evangelio según Marcos, capítulo 4, es que Jesús estaba dormido mientras los discípulos estaban enfrentando una tormenta terrible. Eran hombres de mar, eran hombres que tenían experiencia, pero el barco estaba a punto de hundirse. Los vientos los llevaban de aquí para allá y los discípulos no sabían qué hacer. Sin embargo, las Sagradas Escrituras en el Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículo 38, dice de la siguiente manera: Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Inmediatamente Jesús se levanta, abre los ojos, ve a estos hombres llenos de temor, de pánico. Jesús calma la tormenta y luego les da una de las enseñanzas más grandes. Les dice: hombres, ¿dónde está vuestra fe? Y esta es la misma situación que muchas veces nosotros enfrentamos cuando hay tormentas en nuestra vida, tormentas de enfermedades, tormentas financieras, tormentas de relaciones rotas.
A veces tratamos desesperadamente de buscar soluciones de una o de otra manera y se nos olvida que el Señor está con nosotros en el barco. Y a veces Dios nos pregunta a nosotros, bueno, ¿y dónde está tu fe? Yo te he ayudado en el pasado y te seguiré ayudando en el futuro. Nosotros como seres humanos a veces tenemos problemas en nuestras respuestas. Mira, nosotros no podemos controlar lo que está alrededor nuestro. Muchas de las cosas que están alrededor nuestro están fuera de nuestro alcance. El clima, las situaciones políticas, incluso algunos temas de salud están fuera de nuestro alcance. Yo recuerdo que una persona estaba muy disgustada porque le había dado gripa. Bueno, eso le pasa a la gran mayoría de seres humanos. Entonces, hay cosas que a veces están fuera de control. Sin embargo, nosotros siempre vamos a tener control de nuestra respuesta, de cómo reaccionamos en la crisis, de cómo reaccionamos en la tormenta. La lección de escuela sabática nos presenta que estos 12 discípulos estaban reaccionando de manera incorrecta, estaban desesperados, habían olvidado que Jesús estaba con ellos, prácticamente gritaron a Jesús y le dijeron, hey Señor, ¿no te das cuenta que nos estamos muriendo? Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. A veces nosotros le reclamamos a Dios para que nos atienda de manera inmediata. Sin embargo, nuestra respuesta siempre debe estar bajo nuestro control. Y la lección de escuela sabática de este día termina con una pregunta supremamente interesante. ¿Cuál es tu respuesta habitual cuando enfrentas tormentas en la vida? Y nos da un texto bíblico que se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, donde dice, porque por fe andamos y no por vista. ¿Cómo es tu respuesta? ¿Cómo reaccionas a las pruebas de la vida? Recupérate es el título de la lección para este día. Y comenzamos a hablar de Jesús llegando a un lugar donde lo estaba esperando una gran multitud. Vino uno de los principales de la sinagoga de ese lugar y le dijo, Señor, por favor, ve a mi casa a sanar a mi hija. Ustedes saben que este relato se encuentra en el Evangelio según Marcos, capítulo 5, desde el versículo 21 en adelante. Pero lo interesante es que Jesús iba caminando por calles angostas, porque quiero decirte que en ese lugar las calles eran muy estrechas. Así que Jesús iba caminando por aquí, iba caminando por allá, la gente lo tropezaba, porque la Biblia dice que había una multitud esperando a Jesús. Así que Jesús iba caminando entre la multitud, pero de repente aparece una persona que había estado soportando una enfermedad por más de 12 años. Una persona que había estado en situaciones terribles, donde cada solución que ella creía que iba a encontrar era peor que su enfermedad. Y la palabra del Señor nos habla de una mujer desconocida. Mira que ni siquiera sabemos el nombre de la persona. Y esta persona pensó y puso toda su fe en Jesús diciendo lo siguiente, si tan solo yo tocara el manto de Jesús, seré sana. Justamente pocos segundos después, Jesús pasa al lado de ella y ahí es cuando ella hace ese toque de fe. Y del Señor sale poder y esta mujer quedó sana. Inmediatamente Jesús se detiene y hace una pregunta muy interesante. ¿Quién me ha tocado? Uno de sus discípulos le dice, Señor, pero todo el mundo te toca, te empujan, te aprietan, nos alan el cabello, todo el mundo quiere algo, todo el mundo quiere una foto contigo. ¿Por qué hace esas preguntas? Y aquí es donde nosotros podemos narrar que hay personas a veces que tienen que enfrentar situaciones más difíciles que la que tú y yo enfrentamos. Sin embargo, tienen la paciencia de esperar al Señor Jesús para una solución de sus problemas. El Señor les ayuda en este momento de tribulación y quiero que vayas conmigo, por favor, al Evangelio según Marcos, capítulo 5, y vamos a enfocarnos desde el versículo 25 en adelante. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Hay personas que tienen que vivir de esta manera. Cuando oyó hablar de Jesús,
vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esto, apreciados amigos, que registra las Sagradas Escrituras, es uno de los momentos más impresionantes que puede identificar a cualquier ser humano hoy. Una persona desconocida, una persona que no era una líder, una persona que no tenía dinero, había gastado todo lo poco que tenía yendo a varios médicos y no encontraba la solución, pero puso toda su fe en Jesús. Y aquí es cuando nosotros hablamos de las reacciones. ¿Cómo reacciono yo cuando me enfermo? ¿Cómo reacciono yo cuando estoy en una prueba? Me desespero, culpo a Dios, ya dejo de ir a la iglesia, ya no oro porque Dios no me escucha. Como que Dios no me escucha a mí, escucha a todo el mundo. Dios sana al uno, Dios sana al otro, pero a mí no. Y aquí es donde viene la reacción del ser humano. Esta mujer no pidió una cita con el Señor, no le pidió una agenda, simplemente aprovechó la única oportunidad que tenía, y es que Jesús pasó cerca de ella, toca el manto y ejerce toda esa fe. Luego Jesús la mira en el versículo 33, dice de la siguiente manera: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino postrándose delante de él y le dijo toda la verdad. Y esta frase es impresionante. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Vete en paz y queda sana de tu azote. Apreciado amigo y apreciado hermanos, esta es una de las cosas más impresionantes. Este incidente nos muestra a nosotros la compasión de Jesús por los enfermos, por los que están solos, por los que normalmente pasan inadvertidos en una iglesia, en una congregación o en una comunidad. Esas personas que aparentemente nadie ve, son las que Jesús ve, son las que Jesús extiende su gracia, son las que el Señor va y les da sanidad y está con ellos en esos momentos. Ese toque nos representa a nosotros, es la reacción que nosotros debemos tener cuando pasamos momentos difíciles y no sabemos qué hacer. Dios está ahí para ayudarnos. Jesús nos invita a nosotros a hacer exactamente lo mismo hoy. Por eso hay un texto que constantemente yo lo leo con las personas cuando están en problemas, cuando están en dificultades, que se encuentra en Mateo capítulo 11, versículo 28, donde dice de la siguiente manera: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré descanso. Esta es una de las promesas más hermosas que nosotros podemos encontrar en la Biblia. Y es que el Señor, a pesar de que nosotros estamos cansados, agobiados, presionados, estresados, Él nos puede dar un descanso y una tranquilidad. Así que, apreciado amigo y apreciado hermano, la lección de este día nos enseña: aunque nadie sepa su nombre, aunque usted no sea famoso, Dios sabe quién eres, cómo te llamas y lo que está sucediendo en tu vida. Y Él extiende su mano para tocarte a ti y para tocarme a mí. Job es el título de la lección de escuela sabática para este día. Y cuando nosotros escuchamos este nombre, recordamos a ese personaje bíblico que tuvo que pasar por tantos problemas que en mis 23 años de pastor yo no he conocido a nadie que haya pasado por tantas tribulaciones como las que pasó Job. Mira, Job perdió sus bienes, perdió sus tierras, perdió a sus hijos, perdió toda su familia, perdió la felicidad, perdió la salud, y su esposa lo instaba, lo empujaba a maldecir a Dios y a morirse. Incluso la palabra de Dios dice que vinieron 3 amigos a consolarle. Y cuando lo vieron en una situación tan lamentable, al punto de que él tuvo que conseguir un pedazo de teja, de cerámica, para rascarse las llagas de su piel, y esos amigos lo vieron en esa condición, comenzaron a criticarlo. La palabra del Señor lo presenta claramente en el libro de Job, donde sus amigos lo culparon diciéndole que tenía algún pecado, que las cosas que le habían sucedido era por algo, porque es que Dios lo castigó, que es que debe tener pecados ocultos. Y hermanos, ¿sabes que a veces nosotros reaccionamos de esa manera con las personas que están pasando problemas? Es que eso le pasó por esto y esto. Y como que tratamos, en vez de ayudarlos,
los lastimamos más. Pues esta era la situación de estos tres amigos. Sin embargo, lo que más impacta en el libro de Job no son sus pruebas, no son sus calamidades, no son sus tormentas, no son sus contratiempos, no son sus reverses. No, lo que más impacta en la vida de Job es cómo Job tuvo una respuesta favorable hacia Dios a pesar de todas las pruebas que tuvo que soportar. Yo quiero que vayas conmigo, por favor, al libro de Job, capítulo 19, y vamos a leer el versículo 25 para que nosotros lo entendamos. Job responde de una manera profunda de la siguiente manera: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¡Wow! Hermanos, Job, a pesar de todo lo que estaban diciendo de él, a pesar de todas las situaciones, tenía la confianza plena en el Señor Jesucristo. ¿Qué hacemos hoy nosotros cuando nos pasa un pequeño problema, cuando nos pasa una situación no tan grave, cuando pasamos con un problema de que alguien no me quiso saludar, porque fui a un lugar y como que no obtuve lo que quise, porque no me pagaron todo lo que yo quería, porque tengo una gripa, o porque me lastimé el pie y comenzamos a maldecir, o porque no me dieron el cargo que yo quería, o porque tengo algo que no quería tener y me tocó, entonces nos ponemos, maldecimos a Dios, maldecimos la iglesia, maldecimos al pastor y esto y lo otro, y como que nos desesperamos. Job nos muestra a nosotros que se mantuvo firme, no culpó ni maldijo a Dios, permaneció fiel, y esa es la actitud que nosotros debemos tener. Uno de los textos más conocidos del libro de Job se encuentra en el capítulo 1, versículo 21, donde él dice de la siguiente manera: desnudo salí del seno de mi madre y desnudo me iré. El Señor dio y Él quitó. Bendito sea su nombre. Así que, apreciado hermano, nosotros vivimos en un mundo donde hay una batalla espiritual, económica, filosófica, política. Hermanos, donde hay cosas que suceden en nuestra vida. A veces nosotros salimos, nos pueden chocar, perdemos el trabajo, perdemos algo que amamos, nos quitan, nos roban. ¿Y cómo reaccionas? Estas pruebas, estas tribulaciones son naturales. En el mundo en el cual nosotros vivimos, vamos a pasar momentos difíciles, pero lo importante no es el momento difícil. Lo importante es que tú debes entender que Dios está contigo en ese momento difícil y que tú debes confiar en Él, permanecer fiel y confiar en Dios y seguir haciendo todo lo que está en tus manos para sobrepasar esa prueba. Así que, apreciado hermano y apreciado amigo, la lección de escuela sabática de ese día termina haciéndonos un llamado que si estamos pasando por un momento difícil, acudamos a Dios. Tomemos la Biblia, y qué bonito eso que dijo, es que en un cuaderno escribamos algunas promesas que encontramos en la Biblia, y habla sobre todo de Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 de la siguiente manera: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cuando yo escribo este versículo, yo digo: wow, Señor, ahora entiendo. Porque cuando lo escribes, como que lo interiorizas más en tu vida. Ahora entiendo que estas pruebas que he pasado son de bendición para mí, porque tú vas a fortalecer mi fe. Yo puedo narrarte todas las pruebas que yo he vivido desde que tengo uso de razón, pero especialmente cuando estuve en la universidad. Estudié sin becas, sin padrinos, sin ayuda. Mi mamá me ayudaba como ella podía. Sin embargo, no era suficiente. Yo tenía que trabajar en muchas cosas. Hubo un año que tenía 3 trabajos y estudiaba. Y no fue fácil, pero todo eso me fortaleció. Porque la prueba produce esperanza, y la esperanza hace que tu fe crezca, te genera paciencia. Y recuerda lo que dice Apocalipsis: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Así que la paciencia es necesaria para la salvación. Así que, apreciado amigo y apreciado hermano, reacciona como Job lo hizo. Camino a Emaús es el título de la lección para este día. Habían sido días muy difíciles para los discípulos.
Ellos habían colocado su esperanza, su propósito de vida en Jesús. Sin embargo, ellos vieron cómo a Jesús lo tomaron preso, cómo lo castigaron, cómo lo colgaron en la cruz y cómo Jesús murió y fue sepultado. La lección de esta semana nos está hablando sobre los problemas de la vida. Y especialmente en el día de hoy nos está hablando de dos discípulos que iban caminando, prácticamente consolándose el uno al otro con un poquito de quejas. Mira lo que pasó aquí, Jesús no se defendió, como que perdimos el tiempo, como que sí, como que no. Y la palabra del Señor nos habla de un forastero, de alguien que también iba en camino a Emaús, y en ese momento Dios veló los ojos de esos discípulos para que no reconocieran a Jesús resucitado. Y este hombre, que era Jesús, les hablaba, él les decía qué pasó y ellos comenzaron a hablarle, ¿eres acaso tú el único que no sabes de todo lo que pasó en Jerusalén? Y este hombre comienza a hablarles, comienza a animarlos. Pero lo que me impacta es lo siguiente, hermanos, es que este hombre, que sabemos que es Jesús, pero ellos no lo sabían, comienza a narrarles eventos del Antiguo Testamento, profecías del Antiguo Testamento, mostrándoles cómo esas profecías se cumplieron en Jesús y que el Mesías que había muerto era Jesús. Hermanos, aquí es la importancia de nosotros ir a las Sagradas Escrituras, recordar las promesas, recordar las profecías. Cada enseñanza bíblica como que hace que nuestro ánimo se fortalezca. Cuando ellos escucharon esto, se quedaron impresionados. Ellos sentían que había algo que ardía dentro de ellos y ellos entendieron que todo esto que había pasado con Jesús era necesario, pero que Jesús había resucitado. Cuando nosotros leemos esto, apreciados hermanos, en Lucas capítulo 24, como que nuestro corazón se inflama, dice, wow, todo lo que ha sucedido, Dios ha sido maravilloso. Y estos hombres fueron y predicaron. Volvemos al mismo tema. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando tenemos problemas? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando tenemos batallas? Estos hombres que iban camino a Emaús fueron reconvenidos por Jesús, mostrándole las Sagradas Escrituras. Y en la lección de escuela sabática de este día nos presenta a nosotros algunos textos bíblicos de los cuales vamos a hablar, porque son esos textos bíblicos que debemos marcar, escribir en nuestra pared, colocar en nuestra computadora, tenerlos en nuestro teléfono, enviárnoslos los unos a los otros. La palabra de Dios nos fortalece. Es normal que nosotros podamos sentir tristeza, es normal que nosotros podamos sentir desánimo, es normal que cuando pasan problemas en nuestra vida nosotros podamos sentir que nos estamos desmoronando. Eso es normal. Ahora, ¿qué hago yo en esos momentos? Me echo a la pena, me echo a la depresión, ya no quiero salir, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Sabe que hay muchas personas que no vuelven a la iglesia porque no ven una solución rápida y efectiva de su problema? Pero el Señor está ahí actuando, trabajando. La lección presenta varios versículos, yo solo voy a leer dos, pero aquí yo quiero que tú los leas, los aprendas de memoria, los tengas, porque estos son básicos para nuestra vida cristiana. El primero de ellos se encuentra en Romanos 8, versículo 28, donde dice de la siguiente manera, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que si estás pasando por una situación difícil, Dios puede usar esa situación difícil para ayudarte. Si estás pasando por un momento trágico, Dios puede usar esos momentos para fortalecer tu fe. Escucha esto, Dios puede escribir derecho en nuestros renglones torcidos. Y cuando yo leo este verso, como que yo me animo, me fortalezco. Sin embargo, hay más textos. Filipenses 4, del versículo 4 al 13. Santiago 1, del 2 al 4. Y el verso 12. Segunda de Corintios 12, versículo 9 y 10. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 4.
Estos son los versículos que está dando la lección de escuela sabática que fortalecen nuestra fe. Así que si usted, apreciado amigo, está pasando por un momento difícil, estos son los textos que necesitan. Ahora, si tienes un hijo, si tienes un amigo, si tienes un familiar, si tienes un hermano en la fe que está atravesando una dificultad, estos son los textos que nosotros debemos enviar para fortalecer la fe de nuestro hermano. Todos pasamos por pruebas, pero Dios está con nosotros. Debemos tener eso siempre presente. Ver a Jesús es el título de la lección de este día. Y empieza con una pregunta muy interesante. ¿Has deseado alguna vez ver a Jesús cuando estás desanimado? Por supuesto que sí. Creo que muchos de los que estamos escuchando y estudiando esta lección hemos sentido en algún momento este deseo, este anhelo. Señor, quiero verte. Quiero ver tu rostro, quiero verte cerca de mí. Y a veces Dios es tan bondadoso que manda un viento, nos hace sentir amados. Pero la lección de escuela sabática nos hablaba a nosotros de una visión que tuvo la hermana Elena de White cuando estaba en uno de los momentos más difíciles de su vida y cómo Dios le dio esa visión de estar junto a ella, de hablarle, de decirle no temas. Pues apreciado hermano y apreciado amigo, quiero decirles que no solamente ella y algunos profetas han tenido la oportunidad de ver a Jesús. Creo que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de ver a Jesús ayudándonos a través de alguien, a través de un pensamiento, a través de una palabra de ánimo, a través de un sermón, a través de una canción, a través de abrir la Biblia y encontrar algún texto bíblico. El Señor se ha manifestado. En medio de nuestros contratiempos, en medio de nuestros reverses, debemos saber que Dios está con nosotros. ¿Por qué lo sabemos? Porque el Señor lo dijo. Dios está con nosotros. Jesús está con nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo. La palabra del Señor lo dice. Y quiero compartir contigo lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice de la siguiente manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y aquí es cuando nosotros tenemos que aprender a vivir no solamente en el presente, sino aprender a vivir en el futuro por fe. Porque todo lo que estamos pasando aquí, todos los sufrimientos, todas las batallas van a tener un final y vamos a disfrutar con el Señor por la eternidad. Así que los 10 años, los 20 años, los 30 años que nosotros pasamos en esta tierra, donde tenemos sufrimiento, los 70 años, no van a ser nada en comparación a la eternidad que vamos a vivir con Jesús. Y el segundo texto es Romanos capítulo 8, versículo 28, donde dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A veces se toman decisiones que van en contra de nuestro deseo e incluso de nuestros planes. Sin embargo, Dios está ahí. Y cuando nosotros vemos hacia el futuro, nos damos cuenta que aunque hubo personas que quisieron hacernos daño, que aunque hubo decisiones equivocadas, pero si nosotros permanecemos fieles al Señor, Él va a usar todo eso para ayudarnos. El Señor es recursivo. Él hace todo lo posible para salvarte y para salvarme a mí. Así que sigamos creyendo en ese Señor. Veamos a Jesús hoy. Es hora de ver a Jesús. Para estudiar y meditar es el título de la lección de esta semana y creo que estamos terminando de una manera muy interesante. Cuando estamos ante los desafíos de la vida, necesitamos aferrarnos a Dios. Los temas que hemos explorado esta semana fortalecen nuestra fe. Hacen que a pesar de las batallas que estamos viviendo, de las crisis, de las tribulaciones, de los contratiempos, de los reveses, nosotros podemos sentir la presencia del Señor y no solo sentirla, podemos hacer memoria de las veces que nosotros vivimos problemas que creíamos que no iban a salir y el Señor nos ha sacado de esos lugares. Yo lo he visto en mi propia vida desde mi infancia, cuando me quemé el rostro, cuando perdí a mi padre,
cuando tuve que enfrentar situaciones difíciles, cuando el Señor me salvó de ahogarme, cuando el Señor me ayudó para poder terminar mi high school, cuando el Señor me ayudó en la universidad, cuando el Señor me dio trabajo, cuando el Señor salvó mi vida. Hermanos, Dios ha sido bueno todo el tiempo. Claro que he pasado problemas y claro que tú también has pasado problemas, pero el Señor está contigo. Todos pasamos problemas de financieros, de salud, de situaciones familiares, de problemas, de accidentes, de choques. Por eso la palabra contratiempo es accidente, es algo que no esperábamos, hermanos. Claro que también hay problemas en los cuales nosotros nos metemos por nuestras malas decisiones. Pero lo que hemos estudiado esta semana fortalece nuestra fe. La lección de esta semana nos da 4 o 5 preguntas para poderlas desarrollar, y qué bueno que ustedes puedan desarrollarlas con su familia o con ustedes mismos. Yo he escogido una, como lo estoy haciendo cada lección, y es la segunda pregunta, que dice de la siguiente manera: ¿cuándo fue la última vez que oraste para que la voz de Dios resultara más audible que el enemigo en tu vida? Pues hermanos, yo tuve que orar con el Señor una vez que me metí en unas deudas terribles, no podía salir de esas deudas y yo gritaba: Señor, ¿yo qué hago? Yo hice mal estas decisiones, ayúdame, Señor, ayúdame, ayúdame. Y el enemigo estaba destruyendo toda mi vida, estaba destruyendo a mi familia, estaba destruyendo mi salud mental, estaba destruyendo mi futuro, estaba destruyendo mi ministerio. Pero ahí es cuando Dios viene al rescate. Pero la lección nos da un texto interesante que se encuentra en el Evangelio según Juan, capítulo 10, verso 10, donde dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan la vida en abundancia. Hermanos, el enemigo me quería destruir a mí en medio de las deudas. Pero la voz del Señor fue más fuerte y aquí estoy. Han pasado más de 15 años. Y Dios me ha ayudado. Y aquí estoy porque Dios es bueno todo el tiempo. La lección sigue hablando de otras experiencias que tú puedes escribir o tener en tu corazón y compartir con las personas en la lección de escuela sabática del sábado en cada congregación. Ahora, nosotros vivimos en un mundo pecaminoso, para resumir la lección, lleno de sufrimiento, y cada uno de nosotros tiene que enfrentar en algún momento dificultades que pueden hacernos cuestionar el amor de Dios. Nosotros tenemos que entender, apreciado amigo, que Dios no es el que me está mandando los problemas. Los problemas son resultados del mundo en el que nosotros vivimos, llenos de maldad, de egoísmo, de ambición, de mentira, donde el enemigo de Dios a veces hace cosas terribles y aún así Dios resplandece en nuestra vida. Dios es amor misericordioso, tardo para la ira. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos metido en problemas nosotros mismos? Pero Dios en su misericordia nos sigue protegiendo. Así que la lección de escuela sabática nos habla de este tema tan lindo y termina con Malaquías capítulo 3, versículo 6, que dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios es misericordioso. Dios nunca nos trata como lo merecemos. Dios nos trata como si nunca hubiésemos fallado por amor a su Hijo, porque Él pagó por nosotros. Esto se llama misericordia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y nos vemos la próxima semana.